Buenas noches, mi nombre es José Ismael Franco Ramírez, estudiante de Ingeniería Ambiental. En este caso vamos a hacer la exposición final de la materia modelación ambiental. Para este caso, este trabajo va presentado al tutor Carlos Torrado y vamos a hacer la pequeña introducción. Dice, la cual se habla donde se realiza un análisis espacial y temporal de contaminación por nutrientes de una zona de estudio de Garzón Huila, caso 2. Esto por medio del SIG y del QGIS y la herramienta complementaria Time Manager diseñado para QGIS. Dichas herramientas permiten visualizar la información y a su vez graficarla. Permite realizar visualizaciones animadas de datos especiales basadas en un parámetro temporal de los mismos. Entonces eso es lo que vamos a ver en los respectivos GIF, cómo va a ir evolucionando los contaminantes o el caso que se da como tal en este aspecto. Entonces aquí se habla del desarrollo del modelo, debe incluir paso a paso cómo se incluyen los datos en el programa, cuáles son los resultados o datos ofrecidos por el programa o software, archivo de salida. Entonces hay unas pequeñas pantallazos de cómo está, cómo se genera la etiqueta. Dice la dinámica temporal, el control temporal dinámico, la realización del GIF, que ya los veremos más adelante. Bueno, la proyección del GIF va a hablar de cloruros, un GIF va a hablar de cloruros, otro nos va a ver de nitratos orgánicos en miligramos por litro, otro nos va a hablar de sólidos disueltos volátiles, miligramos por litro, sólidos totales, miligramos por litro y sulfatos encontrados en el agua. Análisis de resultados. Se evidencia mes a mes los resultados frente a cada punto desde el más crítico al menos crítico. Se evidencian los cambios o incrementos en el municipio de Garzón Huila frente a los valores cloruros o bueno, los ya mencionados anteriormente. Esto ahí va a explicar unos puntos con unos índices de niveles si aumentó respecto del mes anterior al mes siguiente o si disminuyó los componentes encontrados en estas aguas, que son estos que se mencionaban anteriormente. Las conclusiones generales del ejercicio. Con el desarrollo de esta actividad se fortalecen conocimientos y se ejecuta la utilización de herramientas importantes como el SIG o el QGIS y complementaria Time Manager diseñado para QGIS. SIG y QGIS y Time Manager con datos específicos de determinada región brinda la información que permite visualizar y a su vez graficar de forma animada con proyección GIF o video. Entonces, en estos programas, teniendo los datos básicos o exactos de lo que estamos trabajando y del químico o del contaminante que encontramos en el agua, se subían al programa y automáticamente nos daba los puntos graficados y cómo iban cambiando mes a mes. Dice, ¿cuál es el punto más crítico de los 5 analizados en términos ambientales? Entonces, para este caso, con los datos que se tenían, entonces se dio que son los sólidos totales ya que están compuestos de material sedimentable en suspensión y diluidos, lo que hacen que este tipo de partículas generen un alto incremento los valores de contaminación, tanto orgánica como inorgánica en las aguas. Entonces, pues los sólidos totales, y yo creo que no solo en este punto en Garzón Buena, sino en muchos puntos de nuestra geografía, son uno de los agentes más críticos que encontramos en términos ambientales, pues, dependiendo también de las regiones, obviamente. ¿Cuál es el punto menos crítico de los 5 analizados en términos ambientales y por qué? Los sólidos disueltos volátiles, ya que estos se pierden cuando se calientan y a su vez no hay mucha concentración de sólido. Son partículas muy mínimas y pues como su nombre le dice, son volátiles, entonces se desaparecen de cierta manera fácil. Considerando la pregunta anterior, ¿cuál es la hipótesis que explicaría el hallazgo encontrado en el punto más crítico? Dice, pues con todo lo que se consultó, se encontró que básicamente es por intervención del hombre. Se presenta deforestación, erosión, pérdida de capacidad de retención y principalmente a la contaminación de las fuentes a causa de vertimentos indiscriminados y sin control de aguas residuales. Frente a estos vertimentos, tanto de lo rural como lo urbano, se evidencia recepción de aguas domésticas, industriales y agrícolas producidas en las actividades cafeteras. Eso es obvio y no solo
pasa en nuestra, no solo pasa en este punto, sino como dije también en muchas regiones del país, la deforestación, la pérdida de capa vegetal de los suelos, pues va a generar mucha erosión y generar los residuos sólidos totales. Dice, ¿qué otro tipo de datos se pueden correr en el complemento Time Manager? Un atributo que haga referencia a la fecha y hora del evento, que representa el elemento Time Manager, también permite trabajar con capas raster cargadas en QGIS que, con componente temporal. ¿Qué otra aplicabilidad se puede trabajar con esta metodología? Permite realizar visualizaciones animadas de datos espaciales basadas en un parámetro temporal de los mismos. Recomendaciones. Es vital de que el municipio de Garzón Huila genere concientización ciudadana tanto en la producción agroindustrial y la población en general, que mitigue o limite la contaminación ambiental, ya que genera diversos resultados negativos en el recurso hídrico, alterando el medio tanto en flora como en fauna, y a su vez contamina el agua para el mismo consumo humano. Pues todo esto genera un alto índice de contaminación y va a ser mucho más difícil, y esto conlleva a que se produzcan enfermedades en las personas, sobre todo en los niños y en los ancianos, por estas aguas maltratadas y con alto contenido contaminante. Aquí tenemos las bibliografías donde sacaron los datos y eso. Entonces vamos ahora con los GIF. Aquí tenemos el primer GIF. Entonces, de acuerdo a los datos suministrados, se encuentran los puntos y nos va indicando cómo iba evolucionando de mes a mes y la alteración o si iban disminuyendo el porcentaje en, en números, cómo se encontraba. Aquí vemos el segundo, el de los nitratos, también empezando de cero, cómo cada mes iba evolucionando, cómo se iba esparciendo, distribuyendo, haciendo en diferentes zonas. Aquí desapareció en un punto, pero aparecieron otros los contaminantes. Aquí vemos el tercer contaminante. Ahora sí, disculpen. Este, este fue de pronto el de menos crítico, el de los sólidos disueltos volátiles. Aquí tenemos el de los sólidos totales, que el índice es bastante alto y cómo iba cada mes cambiando en diferentes puntos, pero siendo crítico. Y el último, el de los sulfatos, que pues es un promedio, pero es también una cuestión de cuidado. Entonces, cómo va cambiando, va evolucionando cada mes, cómo se encontraban en diferentes puntos y se iba distribuyendo, desaparecían uno, pero aparecían en otros de acuerdo a los estudios realizados. Muchísimas gracias.